Y ya está grabando. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya en los parciales pasados, pues ya vimos qué es un campo eléctrico, qué son los capacitores, cuánta energía se guarda en un capacitor. Y ahora tenemos que pasar a algo ya un poquito más avanzado, que van a ser corrientes eléctricas, resistencias y ley de Ohm. Tengo entendido que están llevando una materia que se llama circuitos eléctricos, en la cual, si no me equivoco, probablemente ya vieron lo que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? Después de esta unidad va a seguir ya lo que es la parte de electromagnetismo, que es la parte importante y fundamental del curso. Así que esto a lo mejor nos lo vamos un poquito más rápido, ya va a depender un poquito de cómo me digan ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Una corriente eléctrica, ¿sí? ¿Alguien me puede decir o tiene alguna idea de qué es una corriente eléctrica? Pues es el flujo de como el flujo de electrones. Ok, flujo movimiento de electrones. Flujo de electrones, movimiento de electrones, ok. Ahí está la idea, es la parte básica, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de corriente, ¿sí? O en este caso de corriente eléctrica, nos vamos a referir a como cuál es la cantidad de energía que está pasando por alguna parte, ¿sí? También cuando pensamos en corriente eléctrica, como menciona la diapositiva que están viendo, pues bueno, estamos pensando en cosas en las que lo podemos utilizar, ¿sí? Porque puede ser un motor, puede ser una lámpara, incluso la computadora, el celular. Algo necesita que una corriente eléctrica esté pasando por alguna parte, de tal manera que podamos agarrar parte de la energía o parte de la carga de los electrones que están ahí compuestos o que nos están generando esa energía eléctrica para poder nosotros transformarla en otra cosa. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica tan sí? Bueno, en sí. Ahora, si nos vamos directamente a como menciona la diapositiva, pues bueno, la palabra corriente significa movimiento, ¿sí? Pero puede ser un desplazamiento, puede ser la circulación de algo, ¿sí? Las corrientes más comunes antes de pensar en corrientes eléctricas, pues son las de aire y las de agua, ¿sí? Pero en el caso de materiales conductores, no es como que se mueva un sólido a través del material, del material conductor, es decir, un cable, sino lo que se puede mover dentro de dicho cable, pues son corrientes eléctricas, es decir, electrones, ¿sí? Y esa corriente eléctrica, como menciona la parte final, pues va a ser flujo de cargas. Ahora, para darnos una idea más o menos de cómo funciona esto, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? En este caso tenemos dos turbinas, bueno, no dos turbinas, perdón, dos tanques de agua, el tanque A y el tanque B. ¿Sí se logra ver el cursor cuando lo muevo o no? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí se ve? ¿Lo pueden mover? Lo estoy moviendo. ¿Se ve o no se ve? Si no apreté la flechita, No. oh, No. rayos. Ok, voy a No, ver no si... sé. Ah, creí que esto tenía un apuntador. Bueno, vamos a ver. Creo que es con este. Bueno, tenemos un tanque de agua. Profe, Ah, grande. ¿esta presentación no la ha subido? No la he subido, pero se las puedo mandar. Ah, por favor. Se las envío ahorita terminando la clase. Entonces, fíjense, tenemos dos tanques de agua, el tanque de agua A y el tanque de agua B, ¿sí? Si se fijan, en el tanque de la izquierda tiene una mayor cantidad de agua, en el tanque de la derecha tiene una menor cantidad de agua y están conectados por un tubo. Ese tubo es lo que vamos a nombrar turbina, que va a ser prácticamente por las hélices que tiene ahí. ¿Qué es lo que va a pasar qué es lo que pasa regularmente cuando algo que está más arriba lo conectamos a algo que está más abajo? Pues el agua va a terminar a pasarse, la parte que está en la parte, bueno, la parte superior del agua va a comenzar a empujar a la parte inferior, de tal manera parte del agua del lado izquierdo se pasa al lado derecho, ¿sí? Mientras se está moviendo toda esa cantidad de agua, pues la turbina o la hélice que está ahí dentro va a comenzar a moverse, ¿sí? Eso es lo que vamos a definiríamos como corriente. Tense en cuenta que la diferencia en las alturas o la diferencia de nivel de agua es lo que nosotros podríamos llamar como, o haciendo el ejemplo, sería nuestra diferencia de potencial, es decir, el voltaje que estamos aplicando para que las cargas se muevan, ¿sí? Ahora, el tubito donde está la turbina, ese vienen siendo los cables que van a conectar, por ejemplo, una batería con su polo positivo al polo negativo. ¿Y qué es lo que pasa cuando fluye el agua del tanque A al tanque B? Pues lo que va a Se mueve pasar la es que turbina. se va a mover la turbina, esta turbina va a generar una corriente eléctrica y por tanto se va a encender una lamparita que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, cuando hay una diferencia de potencial, entonces fluye corriente. Es decir, mientras el agua del lado izquierdo sea más grande que la del lado derecho, entonces va a haber una corriente, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando se nivelan los dos tanques?
Cuando se nivelan los dos tanques, entonces ya no va a haber un flujo. Todo va a comenzar, todo se va a detener. Perdón. Y por tanto, pues no va a haber corriente y nuestra lamparita se va a apagar. ¿Sí? Es más o menos cómo funcionaría eso. Es decir, tiene que haber una diferencia de potencial para que en todo caso de lo que vamos a estar hablando, las cargas se puedan mover. No sé si se capta un poquito la idea. Ahora, fíjense. ¿Cuál es el sentido de dicha corriente? Por naturaleza, y nos han dicho desde niños, desde secundaria, es que todo pasa de lo de mayor energía a lo de menor energía. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una vela y hielo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, la temperatura donde está la vela va a transmitirse a la temperatura donde está el hielo, de tal manera que el hielo comience a derretirse y lleguen a un equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos agua en una cascada? Bueno, si tenemos agua en un río y encuentra una caída, ¿sí? Pues al estar en la parte superior en el río, ¿sí? Va a tener una mayor energía potencial. ¿Y qué va a pasar? Va a caer de tal manera que se vaya a donde hay una menor cantidad de energía potencial. Entonces, la naturaleza nos dice que todo pasa de lo de mayor energía a menor energía. Eso debieron haberlo aprendido un poquito si es que ya llevaron termodinámica o termociencias, y si no, en la materia de dinámica. ¿Me equivoco? No, ¿No me equivoco? Perfecto. ¿O no lo han llevado? no hemos llevado termo, pero sí vimos algo similar en dinámica. Yo no he Ok, llevado ninguna. Ah, bueno, dinámica, sí. ok, bueno. Entonces, por ejemplo, en dinámica siempre vean que si tengo un objeto a una cierta altura y yo lo dejo caer, bueno, y yo lo suelto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no es como que se va a quedar flotando, sino que se va a ir hacia abajo. Bueno, va a caer hacia el suelo, no puede caer hacia el cielo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos a una cierta altura, hay una cierta energía potencial, pero nuestro punto de referencia en el piso, la energía potencial es cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Suelto un objeto, el objeto va a comenzar a caer. Su energía potencial va disminuyendo, su energía cinética va aumentando. Lo que yo pierdo de energía potencial lo gano en energía cinética hasta que llega y entra en contacto con el piso. ¿Sí? Es decir, todo va a pasar de una mayor cantidad de energía a una menor cantidad de energía. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues bueno, los científicos del siglo pasado, que era lo que decían, ok, pues si en la naturaleza todo funciona de esa manera, entonces muy seguramente lo mismo pasa con las cargas eléctricas. Entonces, si yo conecto una batería, ¿sí? A un cable y veo que se está generando una corriente eléctrica, entonces donde hay un mayor potencial es en la carga positiva, y las cargas positivas se mueven a través del cable hasta llegar al polo negativo. ¿Qué es lo que se supone pasaba o es lo que ellos pensaban? Pero resulta que hay algo. Si nosotros nos vamos a algo llamado modelo atómico que se descubrió en el siglo pasado, ¿qué es lo que ocurre? Pues en los modelos atómicos, o como se descubrió que están compuestos los átomos, pues los protones están en el núcleo y estos no se pueden mover. En cambio, los que sí se pueden mover son los electrones, ¿sí? Son los que andan, y no necesariamente libres, pueden estar atados a una cierta cantidad de energía o a una cierta energía potencial con respecto del centro del núcleo, pero estos son los que se están moviendo, mientras que los protones se quedan atrapados en el núcleo y no se pueden mover a través del material. Es decir, tenemos nuestro montón de protones y lo que se mueven son electrones, ¿sí? Pues, bueno, aquí menciona que es una red cristalina, ¿sí? De tal manera que los protones están fijos y los electrones son los que se mueven. Ahora, entonces, cuando se dieron cuenta que pasaba eso debido a estos modelos atómicos, dijeron, ah, caray, entonces los protones que están atados al núcleo, yo no los puedo mover. Es decir, no puedo pasar del lado positivo al lado negativo, que es la imagen de la izquierda, sino que en realidad lo que está pasando es que los que se mueven son los electrones y por tanto la carga pasa del lado negativo al lado positivo, que es la imagen de la derecha. Y esto, si nosotros hacemos las cuentas con estos dos dibujitos, son matemáticamente equivalentes. Es decir, el hecho de que yo pase carga positiva bueno, que yo pase del polo positivo al polo negativo, equivale a que yo pase del negativo al positivo. Es decir, una vez que todas las cargas positivas pasan al lado negativo, la carga va a ser cero. Si yo paso todas las cargas negativas al polo positivo, la carga va a ser cero. Por eso se menciona que son equivalentes.
¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, en realidad, lo que está pasando es que la corriente eléctrica se mueve del lado negativo al lado positivo, ¿sí? Es decir, son los electrones los que se están moviendo, pero por convención y como menciona en todos los libros, lo que se dice es que la corriente eléctrica va del lado positivo, sale, fluye, pasa por un material conductor y llega hasta el lado negativo. Y siempre se toma de esa manera, aunque en realidad la flechita que tenemos ahí marcada con rojo debería ser al revés. Aunque en realidad la corriente eléctrica fluye, en este caso, de negativo, de derecha, dar el giro y hasta llegar hasta el lado izquierdo, por convención se dice siempre que sale del positivo y llega hasta el negativo. Ahora, eso es lo que nos va a estar diciendo. Pues bueno, estamos diciendo que hay un flujo de electrones. Ese flujo de electrones, un electrón tiene una cierta carga. Y esas cargas, esas cargas, si nosotros las sumamos, pues forman una carga total. ¿Sí? Pero es decir, a través de un cable, de un material o algo, estoy haciendo que una cierta cantidad de carga pase. ¿Pero pase cuándo? En una cierta cantidad de tiempo. Es decir, esa carga por unidad de tiempo que estoy marcando, ¿sí? Es lo que vamos a conocer nosotros como corriente eléctrica. ¿Cuánta carga está pasando? Es decir, ¿cuántos coulombs por segundo están pasando a través de un cierto cable, a través de un cierto material? ¿Sí? Y esto de coulomb sobre segundo es lo que nosotros vamos a conocer como amperio o ampere. ¿Sí? Sí se alcanza a ver eso, ¿verdad? Al Sí. anotar. Profe, me quedó una duda. Dime. Entonces, ¿lo correcto que es de los electrones a protones o protones a electrones? Porque sea de los dos, ¿no? Fíjate. Esto. Ahí va. Ok. Por convención se dice que la corriente eléctrica va del lado positivo hacia el lado negativo. ¿Sí? Ujú. Pero los protones están amarrados al material, no los podemos mover, están fijos, están atrapados. Pero Ah, lo que sí se puede mover son los electrones. Entonces los electrones son los que van del lado negativo ahí no se ve, al lado positivo. ¿Sí? Entonces esa es la equivalencia. Ahora, si cuando nosotros hagamos operaciones matemáticas con esto, pues ¿qué es lo que va a pasar? Acá hay una cierta cantidad de de carga positiva, acá hay una cierta cantidad de carga negativa, y si yo esta carga negativa la paso hacia acá arriba, si hay la misma cantidad de negativo que de positivo, cuando lo sume, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago al revés? Del positivo me paso al negativo. Si acá hay 12 coulombs y acá hay menos 12 coulombs, cuando yo lo sume, ¿cuánto me va a dar? 0 también. Ahora, lo único que se dice es que, aunque en realidad la carga va del negativo al positivo, por convención y en todos los libros, se pone que va a ir del positivo al negativo para ahorrar problemas. Y eso lo hicieron debido a que ya existía una gran cantidad de material, una gran cantidad de publicaciones, y para no andar batallando y diciendo, híjole, ahora tenemos que cambiar toda la física que sabíamos de esto, y va a ser más fácil decir, ok, aunque sabemos que va de negativo a positivo, la flechita vamos a ponerla como si fuera de positivo a negativo, ¿sí? Como si en realidad se estuvieran moviendo cargas positivas, aunque no ocurre. Lo que se mueve son cargas negativas en sentido contrario. ¿Sí se captó un poquito la idea? Sí. Sí. Ok. ¿Sí contesté tu duda? Sí. Sí, perfecto. Pues fíjense, dependiendo de la cantidad de carga que nosotros estemos haciendo pasar en un cierto periodo de tiempo, eso es lo que nosotros vamos a conocer como corriente eléctrica, es decir, un flujo de carga en un cierto periodo o en un cierto tiempo. La carga, pues sabemos que son coulombs, el tiempo, pues su unidad fundamental es el segundo, y coulombs por segundo es lo que vamos a nombrar nosotros como amperio, y lo vamos a representar con una A. En algunos libros viene como una AMP, como ampere, ¿sí? Ya va a depender, ahora sí que cada uno de ustedes, cómo desean expresarlo. Y la corriente eléctrica se va a denotar por la letra I. Ahora, todo esto, en teoría, ya lo vieron en circuito, si no me equivoco, ¿o no? Sí, en Sí, ya lo circuitos vi. 1. Ok. Entonces todo esto ya se lo saben, nos lo podemos saltar. Aquí es donde dicen, no, profe, no nos lo saltamos, hay que verlo más claramente. Ok, no nos lo vamos a saltar, sí tenemos que verlo. Pero bueno, ahí va. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, ya que mencionamos esto, que la corriente eléctrica es el flujo
de electrones a través de un cierto material en un cierto periodo de tiempo, es decir, cuánta carga obtuve en un cierto tiempo, eso se conoce como corriente eléctrica y se denota por ampere, que es lo mismo que nos dice esta diapositiva. Ahora, la corriente eléctrica también puede ser conocida como intensidad de corriente o intensidad eléctrica, ¿sí? Por si de repente buscan en algún libro que diga intensidad eléctrica y si quieren, caray, ¿de qué me está hablando? Se refiere a la corriente eléctrica, ¿sí? Ya dependiendo del autor, es como van a estar apareciendo los nombres de algunas cosas. Ahora, vamos a saltar tantito, espérenme. Cuando nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un cierto material, tenemos varias opciones o varias cosas que pueden pasar. En este caso los vamos a llamar efectos. ¿Y qué es lo que ocurre si nosotros, por ejemplo, algo que está conectado a la corriente lo dejamos, digamos que conectamos una lámpara o un aparato o incluso, por ejemplo, el refrigerador a la pared, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Hay opciones. Puede que nos genere calor, puede que genere luz, podemos tener un efecto químico, electromagnético o fisiológico. Ahora, es decir, un objeto que esté conectado a una corriente eléctrica puede emitir calor. Es decir, cuando nosotros hacemos pasar una corriente, estamos haciendo pasar estamos haciendo pasar carga eléctrica. Todos los materiales pues tienen un límite que pueden soportar de carga eléctrica antes de deformarse, antes de perder sus propiedades. Y pues esa carga eléctrica también va a tener un exceso de energía. Los materiales, para poder conservar sus propiedades, ¿qué es lo que hacen? Liberan esa energía. ¿Cómo la liberan? Pues bueno, puede ser en forma de calor, que es el primer reconocimiento que aparece, o lo pueden hacer en forma de luz. De ahí, por ejemplo, tal vez ya no con los focos ahorradores, pero los focos de antes que tenían un filamento, ¿sí? En esos filamentos, ¿qué hacen? Bueno, en esos focos, ¿qué hacen? Hacen pasar una corriente eléctrica lo suficientemente grande como para que el filamento chiquito o el alambrito súper delgadito que está ahí comience a emitir luz. Si esos focos ustedes los tocan, van a sentir que están calientes. Es decir, esa luz o esa cantidad de energía que se está generando ahí, pues va a ser absorbida por el cristal o vidrio o como le quieran llamar, y eso se va a calentar. Entonces, parte de nuestra corriente eléctrica está generando que nuestros materiales emitan calor y luz al mismo tiempo, y eso sería prácticamente un foco. Luego también puede haber efectos químicos, electromagnéticos o puede haber fisiológicos. En fisiológicos es como si ustedes a una persona le dan un toque, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona va a reaccionar, ¿sí? O se han visto, por ejemplo, las series de médicos, Grey's Anatomy en específico, ¿sí? Cuando están como, por ejemplo, haciendo una operación de corazón, ¿qué hacen? Bueno, pasan una corriente eléctrica a través del corazón de tal manera que todos los músculos que están dentro comiencen a moverse y hagan todos un mismo movimiento al mismo tiempo de tal manera que este se active. O si han visto también alguna serie o algo, si agarran una batería o algo y se lo ponen a una rana que está muerta, esta va a mover la patita. ¿Sí? O incluso Frankenstein, hasta que en la película de Frankenstein, si ustedes le dan un toque al cuerpo, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a mover. Porque esa energía eléctrica pasa a través de los músculos, esto se contrae y entonces tenemos un efecto fisiológico. Pero bueno, luego resulta que la corriente eléctrica no es como que fluye así como así. Sí pasa a través de los materiales y fluye de la parte negativa a la positiva, pero se asume que pasa de la positiva a la negativa. Pero no podemos simplemente decir, pues lo conecto y ya, fluye y listo. Sino que todos los materiales hasta cierto punto, pues van a tener algo llamado resistencia. Recuerden que tenemos materiales conductores y materiales aislantes. Y hay materiales semiconductores, que son entre un conductor y un aislante. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues los materiales conductores no tienen una resistencia muy grande, bueno, no tienen una resistencia o su resistencia eléctrica es muy pequeña, es decir, no impiden que los electrones fluyan fácilmente. En cambio, los materiales aislantes tienen una resistencia eléctrica bastante grande, de tal manera que los electrones no puedan fluir a través de dicho material. Y bueno, en estos materiales va a depender mucho, ahora sí que nuevamente, pues sus propiedades físicas, ¿sí? Depende, pues, la resistencia eléctrica del material, va a depender también de la longitud y la sección transversal. No es lo mismo que nosotros tengamos un cable de un milímetro de radio a que tengamos uno de 10 centímetros de radio y pasemos la misma cantidad de corriente.
dependiendo las propiedades físicas de dicho elemento, ya sea desde propiedades atómicas hasta la geometría y el tamaño y todo, entonces es donde va a haber algo llamado resistencia, y lo vamos a denotar con el símbolo R. Entonces, fíjense, sabemos que los electrones, en teoría, se supone que viajan, bueno, no en teoría, viajan del lado negativo al lado positivo, es decir, de acá para acá, ¿sí? Pero al momento en que estos electrones están pasando del lado negativo al positivo, no es como que fluyen y ¡fu! Me voy así directamente, sino que es lo que va a ocurrir, bueno, no pasan de forma instantánea, sino que los materiales impiden que estos fluyan así, ahora sí que en infinitum, ¿sí? Esa flechita que tenemos ahí marcada en gris dentro del material sería la resistencia, es decir, se está oponiendo a que toda la corriente, bueno, no que toda la corriente eléctrica, a que todo el flujo de electrones genere un potencial demasiado grande, de tal manera que este llegue y queme algo que tengamos conectado por ahí. Ahora, las unidades de la resistencia eléctrica van a ser los ohms. Y bueno, y como en todo, pues tiene sus múltiplos y sus submúltiplos. Está el kilo ohm, el mega ohm o el miliohm. Y bueno, y es un simbolito raro que parece como una herradura. En fin, les voy a poner un video. No logren escucharlo. Permítanme, déjense les comparto. Este no es acá, acá. Déjame presentar. Para que quede un poquito más claro esto de qué sería la resistencia. Compartir ventana. Siguen ahí, ¿verdad? No se me han escapado. Sí, profe. Aquí estamos, Nada profe. más con los de estos Aquí separados. soy un profe. Ah, ok. Sí, porque yo de repente no escucho respiración en nada. Me dicen, por favor, en cuanto logren ver el video, ¿va? ¿Se ve? ¿No se ve? Ya se ve. Sí, ok, perfecto. Entonces, fíjense. Resulta ser que tenemos, podemos tener distintos materiales. Podemos tener cobre, podemos tener hierro, podemos tener oro. Cada uno de ellos, pues, puede ser o un buen conductor o un mal conductor. Un mal conductor sería un aislante, ¿sí? También mencionamos que estos materiales van a tener una cierta resistencia o una cierta resistividad, ¿sí? Ahí en la pantalla se supone que alcanzan a ver que dice una R es igual, hay una Rho, que es como una P rara que está por ahí, hay una L y hay una A. Esta Rho rara que está ahí, lo que significa es que hay una, esa se le va a llamar resistividad. La L es la longitud del material y la A es el área o sección transversal. En este caso, para el cilindro que están viendo en pantalla, serían las tapaderas. ¿Cuál es el área de esa tapadera que está poniendo? Ahora, le voy a poner play, y ahí para que se note un poquito más a qué se refiere. Igual, este video también se lo subí anoche, está bastante completo, por si alguien quiere ver como la secuencia nuevamente. Y ahí me dicen si lo escuchan, por favor. Se supone que estamos escuchando. Ajá, se supone, ¿no se escucha nada? No. No. Oh, rayos. Ok, bueno, fíjense, ¿qué es lo primero que nos dice este? Es más, le voy a ayudar. Ok, ¿qué es lo primero que dice este? Nosotros tenemos un cilindro, ¿sí? Este cilindro puede ser de un cierto material. Ahora, en ese material, ¿sí? Si es un material conductor, pues bueno, tenemos elementos. Déjenme quitar el volumen aquí del video para poder irlo narrando yo en todo caso. Ahí está. Fíjense, tenemos un material. Si es un material conductor, tenemos un flujo de electrones y este pasa libremente de uno a otro, ¿sí? Entonces, no hay un impedimento, algo que haga que los electrones pasen tal cual así de un polo a otro polo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros cambiamos las propiedades de dicho material? En lugar de ser un material conductor perfecto, como era el que acabamos de ver, ahora nosotros le ponemos un material que tenga una cierta resistividad. Eso significa que va a haber elementos o va a haber algo por ahí. Ese algo es la resistencia que va a impedir que los electrones fluyan libremente. Dense cuenta que ahora, ¿qué es lo que está pasando? Están tardando más en pasar. Eso que está generando que tarden más en pasar sería lo que nosotros podríamos representar como resistencia eléctrica. Recuerden que según los materiales conductores tienen muchos, permítanme, ahí está. Recuerden que los materiales conductores tienen, se me fue el nombre, no, tienen todas, bueno, si nos vamos al concepto ya atómico, un material conductor tiene todas sus capas completas. Recuerdan que los átomos están compuestos pues,
protones, electrones, los electrones están en orbitales. Esos orbitales en un material conductor están completos o casi completos, ¿sí? Pero en un material aislante o en un material no conductor, resulta ser que varios de esos, pues le faltan electrones a esos, se me fue el nombre, le faltan electrones a esos orbitales, entonces esos terminan siendo atrapados ahí, o terminan siendo atrapados en el orbital. ¿O qué es lo que pasa? Pues bueno, va el electrón, trata de avanzar, pero lo que ocurre es que se va a sentir atraído por dicho orbital, entonces como que es como si se frenara, pero sigue avanzando un poquito más, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa ahora en este que tenemos aquí? Tenemos el mismo material, pero ahora estamos alargando el cable, ¿sí? O estamos haciendo más largo el camino. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre entonces es que aunque tenemos un mismo material, ¿sí? Si este material es más largo, entonces la resistencia cambia. La resistencia, recuerden que se va a referir también al impedimento en que pase libremente a través de dicho material. Es decir, si nosotros hacemos más largo dicho elemento, pues va a tardar más tiempo en pasar la carga. Va a haber una mayor resistividad o una mayor resistencia. Pero dense cuenta, mismo material, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un cable más ancho. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si en este caso ahora, si es el mismo largo que el cable inicial de las primeras dos secuencias, pero ahora lo estamos haciendo el doble de ancho, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener más caminos a través de los cuales los electrones pueden fluir. Entonces, mientras más ancho sea un material, menor es su resistencia. Mientras más largo sea un material, mayor va a ser su resistencia porque es mayor el camino que tienen que recorrer los electrones. Y si este material aparte es delgado, hay muy pocos espacios por los cuales estos puedan fluir. ¿Se capta un poquito la idea? Sí, profe. Ok. Este videito ya lo tienen también bueno, lo tienen en Blackboard, ahí para que puedan verlo una y otra vez. Y viene bastante completo ahí la explicación. Entonces, recuerdan que mencionamos, bueno, que segundos antes de todas estas secuencias, mencionamos que había una Rho. Esa Rho se llama resistividad, ¿sí? Y dependiendo del material, es qué tanto se resiste a que pase una cierta cantidad de corriente o a que pase la carga a través de él. ¿Qué es lo que observamos? El grafeno tiene una resistividad muy pequeña, tiene 1 por 10 a la menos 8. La plata tiene 1.59 por 10 a la menos 8, ¿sí? El cobre 1.71 por 10 a la menos 8, y así nos vamos. Pero resulta ser que el grafito, lo cual sería prácticamente como el del lápiz, ¿sí? Pues tenemos que es 60 veces la del grafeno, ¿sí? El acero inoxidable tiene una resistividad de 72, ¿sí? El estaño una resistividad de 11.5, el platino una resistividad de 10.60. ¿Qué significa esto? Que mientras menor sea la resistividad, el material es más conductor. Es decir, no se opone tanto al movimiento de los electrones y por tanto los electrones pueden fluir más libremente. En este caso, el grafeno sería el primero a través del cual podría fluir. Luego, posteriormente, la plata, posteriormente el cobre, posteriormente el oro, y así va a ir aumentando. Pero, ¿qué es lo que tenemos que notar aquí? Dense cuenta, pues, la plata y el oro no son, son materiales abundantes, pero no tanto como el cobre, ¿sí? En la vida diaria. Si nosotros quisiéramos tener un buen material conductor, pues bueno, lo ideal sería que usáramos, bueno, que podamos encontrar así tal cual, lo ideal sería que usáramos a lo mejor cables hechos de plata, de tal manera que estos no tengan tanta resistividad y la corriente eléctrica pueda fluir. Pero resulta ser que entre la plata y el cobre, o el oro y el cobre, pues el cobre es el más barato de todos ellos. Entonces, por eso la gran cantidad de dispositivos eléctricos y electrónicos que ustedes conocen, pues se utiliza cobre porque su resistividad es menor, es decir, es un buen conductor. Pero en cambio, si utilizan o quieren poner un cable de estaño, pues el estaño tiene una resistividad de 11.5 por 10 a la menos 8, es decir, como 6 veces la resistividad del cobre, de la plata, o como 5 veces la resistividad del cobre, es decir, nos permitiría pasar nada más una quinta parte de la cantidad de corriente que tenemos ahí. Ahora, vamos a regresar a la presentación para seguir con esto. Si se me aburren, me dicen. No voy a cambiar, pero nomás me dicen, por favor. No es cierto, muchachos. Ahí nos hacemos un cajuda al final para hacer esto un poquito más alivianado. Se supone que en este momento deberían estar viendo la presentación nuevamente. ¿Sí? ¿No? Alejandro, ¿tienes el micrófono prendido? ¿Se ve? Sí, profe.
Ok, Sí, sí, está perfecto. Perfecto. Gracias, Alejandro y Paloma. Ahí va. Entonces, fíjense, los materiales o todo material, ¿sí? Ya sea una tabla, un cable, lo que ustedes quieran, cualquier cosa que ustedes puedan tocar, va a tener una cierta resistividad, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos un cable de algún material, pues bueno, ese material va a tener una cierta resistividad eléctrica, que es la P rara que se ve aquí, que se llama Rho, ¿sí? Si ese mismo cable tiene una cierta longitud y aparte ese cable tiene una cierta área que se conoce como sección transversal, es decir, si ustedes cortan el cable y lo miran así de, de frente, pues van a ver un circulito. Ese circulito, ¿cuánta área tiene? Es a lo que se refiere la S que está ahí. Si nosotros agarramos esos tres elementos y hacemos esta operación que está marcada aquí, que es resistividad por longitud entre área, vamos a obtener lo que es la resistencia eléctrica o la resistencia de dicho material al flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, esto me lo voy a saltar tantito y vamos a llegar a esto. Un ejemplo básico sería, o si lo vemos como muy simple, ¿qué es lo que tenemos? Aquí las hormiguitas están llevando carga. El grillo está ejerciendo un peso, es decir, el hecho de que las hormiguitas quieran pasar por este punto va a impedir que las cargas o que las hormigas avancen así tranquilamente sin problema. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tenemos acá hasta la izquierda? Pues tenemos a la hormiga reina. Esa hormiga reina nos representa la diferencia de potencial. El potencial, ¿qué es lo que dijimos que hace? Es el que permite el flujo de cargas. Entonces, el potencial es el que está empujando las cargas para que éstas se muevan. Pero el momento en que llegan a una parte donde hay una resistencia eléctrica o una resistividad, pues la carga no fluye fácilmente por ahí o batalla un poquito más en pasar, pero pasa. Y es más o menos lo que quiere representar este dibujito que está aquí. Es como muy simple, pero a lo mejor funciona para los fines prácticos que necesitamos. Ahora, aquí es donde ya vamos a relacionar todo con lo que pues están viendo o vieron ya en la materia de circuitos, ¿sí? Y un circuito eléctrico se estarán preguntando, ¿nos va a preguntar esto en un Kahoot? ¿Nos va a preguntar esto en el examen? Si es que regresamos a clases presenciales, ¿vamos a tener que hacer este dibujito? El dibujito tal vez no, pero sí les voy a preguntar qué es un circuito eléctrico, ¿sí? Que será prácticamente lo que está ahí escrito. Y si lo leemos así tal cual nos menciona que un circuito eléctrico es el conjunto de elementos conductores que forman un camino cerrado o malla por el cual circula una corriente eléctrica. Es decir, dense cuenta, el cable sale del punto positivo, llega a un interruptor que es el de color azul que está aquí, pasa a través de una resistencia, este cable sigue avanzando, avanzando, avanzando y llega hasta el polo negativo. Pero el positivo y el negativo están conectados a la batería y eso es lo que vamos a conocer como camino cerrado o como malla, ¿sí? A través del polo positivo sale la carga, pasa por el interruptor, cerramos el interruptor, la carga sigue fluyendo, pasa por la resistencia, se le aplica aquí se queda un cierto voltaje, avanza, 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 avanza y llega hasta el polo negativo. Así es como en teoría pasa la corriente eléctrica, aunque sabemos que va en sentido contrario, pero recuerden que es del positivo al negativo, como se toma de esa manera en todos los libros. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales del circuito? Primeramente necesitamos una fuente de tensión o, bueno, la fuente de tensión también se conoce como, pues es el potencial que estamos ejerciendo, 12 volts, 1 volt, 30 volts, la cantidad de voltaje que quieran, ¿sí? Entonces, para ejemplificarlo, que es el que nos va a dar energía para nuestro circuito. Necesitamos un receptor de energía. Ese receptor de energía sería la resistencia que tenemos al lado derecho de la imagen, ¿sí? Y es decir, aquel que va a consumir energía. Imagínense que ustedes tuvieran acá, por ejemplo, donde está el número 4, que aquí hubiera conectado un LED, ¿sí? Ese LED se prende apenas utilizando 3 volts, ¿sí? Pero ustedes están aplicando una corriente de 5 volts, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes desde el punto 1 dejan correr, bueno, de donde está el número 1, sube, cerramos el interruptor, baja, 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 pasa por el 2 y por donde está el número 4 llegan los 5 volts directamente hasta el LED que aguanta nada más 3? Pues el LED pues se va a quemar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando ocurren ese tipo de situaciones, que necesitamos aplicar un voltaje alto o un cierto voltaje para hacer que algunas cosas funcionen, pero otros de nuestros elementos no requieren tanto voltaje, se pone una resistencia. Es decir, esa resistencia va a absorber o se va a quedar con parte del potencial de tal manera que cuando llegue el resto del potencial que está escapando de ahí al elemento que nosotros queremos encender o que queremos que haga alguna cierta acción, este no se queme.
o no se sature, o no explote, o pase lo que tengan que pasar. Es decir, si nosotros donde está el número 4 conectamos el LED y hacemos el LED que funciona con 3 volts y hacemos que corra uno de 5, pues acá donde está el número 2, pues hacemos que acá donde está la resistencia, esa resistencia se quede con 2 volts, y cuando llegue al número 4 donde estaría nuestro LED, llegue nada más 3, lo suficientes para que este encienda y no se queme, ¿sí? Para eso nos servirían las resistencias en todo caso. Y bueno, ya con todo eso, pues ¿qué es lo que tenemos? El número 3 es nuestro interruptor, es decir, que abre y cierra el circuito, es decir, que permite o no el flujo de la corriente eléctrica. Y pues el número azul, que es el de color azul, que es el número 4, es el material conductor, en este caso nuestro cable, que es el que va a transportar toda la energía, ¿sí? Recuerden que en el número 1, pues sí es la fuente de tensión, que es nuestro potencial, y el potencial es al momento en que lo hacemos pasar por capacitores, por tensión, por todos los elementos, estos van a estar teniendo una cierta cantidad de energía almacenada. Esa energía, si hacemos que llegue de golpe a algo que no soporta tanta energía, pues este elemento se quema, ¿sí? O haría no un cortocircuito, pero este elemento se quemaría y estaríamos echando a perder algunos elementos electrónicos que podrían funcionarlos más a futuro. Miren, sin querer ya llevamos 1 hora y media. No es cierto, llevamos 45 minutos. Ok. Para esto, lo que vamos a necesitar es algo llamado ley de Ohm, que si no me equivoco, esa también ya debieron haberla visto. Donde la ley de Ohm nos dice, si lo hacemos en nuestro tutorial, nos menciona: la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece entre los mismos. Traducción de eso. La corriente eléctrica ¿Se desconectó? ¿Se trabó? No sé. ¿Se fue? Sí, clase libre. Aquí sí, pero no sé qué pasó. Se Creo puso que se en murió el mute. micrófono. Se ¿Aló, muteó. Se mutió. profe? Ah, le picó un botón para mutearse. Pero ¿Control D? Creo es que que tiene control D te dos, mutea. ¿en verdad? Creo que sí. Si le haces. Ah, sí, ya Sí, vi. control D te mutea. Profe. ¿Muteó? ¿Hola? ¿No? ¿No está muteado? Está muteado en uno, Ah, en está donde está muteado en presentando. presentando. Tiene Ah, 2 cuentas abiertas. desconozco. Ah, ya se fue. ¿Se ¿Qué? le apagó la compu? Yo creo. No sé, ya no comprendo. Bueno. Ya vámonos. Te escuchó, Adriana. Nel. Hola, Sarai. Hola. Y se está, no sé cómo se dice, grabando. Ah, sí, es cierto. Ay, Adriana. Oigan, ¿alguien de los que de personas que conozcan se han infectado o algo? ¿Que conozcan aquí? O Yo sea, no conozco conocidos a tuyos nadie. no han tenido coronavirus ni nada. Sí. Yo. Yo. ¿Tú tienes? No. Conocidos, ya te mandé mensaje. Yo sí conozco a alguien que ya tiene. ¿Y está bien o está muy grave? Está en el hospital. A ver, esperen, me mandó un mensaje el profe. Chales. ¿Y tú, Alejandro, todo tranqui? Sí, yo todo bien. Gracias a Dios Muy bien. por el momento. Que se le fue el internet. Uf, ¿Y Que el va a profe? ver qué procede. Clase libre.
Manda clase. ¿Sí me puedo comer? Sí, podemos ir a desayunar. Ve a comer. Ay, yo tengo mucha hambre. Y desayuné. Desayuné muy rico. ¿Será malo desayunar? Camarón, aguachile. Pues ya ya va a ser la 1, entonces todo bien. Luz verde. Aquí ya van a ser las 2. Un aguachile. Pues ya Qué sí. rico. El modem, a ver si es eso, pero no tengo internet ni en la compu, ni en el cel, ni en ninguna parte. Ufas. Ay, ¿lo escucharon? Sí. Pensaba que se había metido. Ya no va a poder hacer TikTok. ¿Quién está en una tienda? Es el timbre de mi casa. El profe, Todo dormido. es que me acaban de despertar. Se Ah, dio Yo no sí. pude levantar electroquímica. Fue muy difícil después de una semana de dormirme bien tarde y levantarme a las 2. Oh, ya sé, bien feo. Me dormí a las 5 de la mañana y me desperté a las 8. No No manches. manches. Se sigue grabando, nomás para que sepa. Yo me ¿Mande? desperté de golpe. Que se Es sigue que grabando la clase. me desvelé Ay. estudiando. ¿Cómo detenemos la grabación si el profe ya no está? Nada más se la puede tener. Se me Qué buen hace. profesor. Desafortunadamente se le fue el internet. Un desastre Simón. de fuerza mayor. Pero en general el profesor es muy bueno. Concuerdo contigo. San Quintín no existe. ¿Qué es San Quintín? San Quintín es el mejor lugar del mundo, por favor. Ya, dejen a San Quintín. ¿Según quién? Según yo, Según la gente de Tlaxcala. es mejor que Tlaxcala. No es cierto. Tlaxcala es mejor. Tlaxcala. Tlaxcala. El pueblito mágico de Tlaxcala. Tlaxcala. El Oxxo de Tlaxcala no existe. Güey, qué buen trabalenguas. Oye, Melina, ¿y el profe va a regresar o...? Me dijo que iba a ver Va a si resetear podía, internet. si se volvía a conectar. No, dile que ya. Según Wikipedia, Tlaxcala sí existe. Según Wikipedia. Qué buena fuente, oye. La más confiable. ¿Qué es Wikipedia? Un estilo de vida. Pues alguien se puede rifar como que presentando una película o algo así. Oigan, ¿a quién le salen las letras en Spotify? A nadie. A mí me salía que estaban en proceso. No sé si ya salieron. A mí ya ¿Ya me te, salió. ¿ya te pone de que el karaoke? ¿Se puede hacer eso? Sí. A mí no. Las letras, estoy A escuchando ver. esto contigo. Pero son para las letras. canciones más famosillas, ¿no? Porque creo que todavía no. Pero a mí con ninguna me pone. Déjame ver. Ay, No, pues sí pero me, ¿dónde sí le me sale pica? con todas. ¿Dónde le pica? A mí me sale con todas. En el celular. ¿Pero dónde le picas? Nada más lo pones así, la canción y ya se pone. Sí. ¿De qué hablan? De que se puede poner karaoke en Karaoke en Spotify. Spotify. Y yo Ah, todo este tiempo con la perro. aplicación extra. Pero a mí no me sale. Antes me salía como que estaba en tampoco. proceso. Ahorita todavía no me sale. A mí nunca me salió nada de proceso ni nada. Pero en el celular. No, en la computadora, perdón. En el celular no me salió nada. En la, Ah, en la ajá, en el celular computadora. no me salió nada. Ajá. En el celular les debe salir abajito donde dice play. Ahí. No. Eso es lo de Genies, ¿no? No, mira. A mí no me aparece eso. Ve, se los voy a mandar. A ver, mándalo al grupo. A mí ¿Cómo les tampoco. aparece? Su cuenta A mí me hackeada. aparece así. Les voy a mandar. Ya sé. Es que
te sale ahí en la canción, abajo te sale letras, o si lo tienes en inglés, pues lyrics, lyrics, ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Por qué a mí no me sale eso? Yo quiero. Ajá. ¿Lo tendré que activar? No me parece. Mentirosos. Ahí está, se los mandé al grupo, no es mentira. No es cierto. Sí, sí, pero o sea, no nos sale a nosotros. Porque me meto en la computadora, en el juego, en el teléfono y me aparece. Mike Towers. A ver, vamos a... No me parece. Qué chafa. A mí tampoco. Hola, bestia. A ver, vamos a buscar en internet cómo activar esa cosa. Pero, por ejemplo, a mí no me sale la nueva... El update que le hicieron a Instagram, a mí no me sale. Y no sé ¿Cuál? Y está A buenísimo mí sí. ese update, Buenísimo. O sea, Bueno, no me sale. recomendado, Yo tengo el viejito. ¿Ese qué hace o qué? Está muy bueno el update de O sea, Instagram. movieron de que los Te lo mensajes pierdes. y no sé qué movieron, pero yo no lo tengo. Algo Ah, ya tiene ese sí mucho. me sale cuando lo movieron. alguna de Ajá, las pero terminales eso o no sé también cómo ya Pues a tiene. mí no me ha servido. lo de la señal. Yo creo que la clase la continuamos mañana y justamente donde nos quedamos. O voy a tratar de grabarla ahora y se la subo. Bueno, al menos lo que vimos Clase libre. Vámonos. para que puedan verlo si es que alguien A quiere mimir. dudas. Pero estoy tratando de conectar y nomás no Que jugar funciona cartas. nada. Ahí si gustas decirle a tus compañeros que ya se pueden desconectar. Igual también voy a hacer la hoja de ejercicios y se las mando. No, No estoy logrando conectarme de ninguna manera. Y ya reiniciamos el modem. Ok, ya, fue todo. Fu- Si alguien descubre cómo poner los lyrics, por favor, nos lo comunica. Ok. Ando buscando. Ah, mira, Guasarín, te voy a support ganar, ¿eh? Spotify. Ya volví, muchachos. ¿Qué? Ya voy a ganar, Ay, literal. Pero volví. Todavía lo quedan. hola, profe. No sé qué pasó, ya volví. Pero esto se desconectó como 10 minutos. Estuvo muy raro. ¿Volvió, profe? ¿O ¿Ya se escaparon varios? Creo que sí. Es que justo les acababa de decir. sí, ya me fui? No. Bueno, no se preocupen, muchachos. Ahí también para los que ya se fueron. Bueno, ya regresó otro. Si quieren, lo continuamos mañana ahí para prevenir que pase cualquier cosita. Y ya les tengo lista la hoja de ejercicios ahí para ya los que se empezaron a ir. Les voy a subir la presentación a Blackboard en unos 5 minutos. Ahí para que puedan darle una leidita. Y de todos modos, si no me equivoco, mucho de este material también ya se lo saben por la materia que llevaron de circuitos. Pero es parte del curso. Así que sean felices, descansen. ¿Cómo? ¿Quién no lleva circuitos? ¿No lleva circuitos? Ah, entonces Yo con no más llevo razón lo vamos a ver. circuitos. Tú no te preocupes. ¿Okay? Entonces, muchachos, pásenla bien, descansen. Feliz cuarentena por lo pronto. Y pues ahí los estoy escuchando, viendo y leyendo mañana. Ok, profe, muchas gracias. Ok, profe, Bye, descansen. Bye. Bye, bye. profe. Bye, bye. Descansen. Bye. Bye, profe. Bye.